Vamos a comenzar con esta masterclass de hoy. Me presento, mi nombre es Jenny Evelyn Pereira Flores, soy terapeuta holística integral y desde acá de Centro Guanming lo estamos invitando hoy día para esta masterclass de sanación cuántica. Ay. Bueno, voy a esperar un minutito para que sigan ingresando personas antes de comenzar esta masterclass. Mientras tanto, em, bueno, supongo que tienen el programa, todas las personas que estaban participando hoy, pero si no lo tienen, de todas formas los vamos a dejar adjuntados en el chat. Ya. Em, Mientras van ingresando, voy a compartir el programa, lo voy a mencionar. Primero, este curso es un curso intensivo de 8 horas, ya donde comprenderemos, ¿verdad?, cómo funciona la energía cuántica, cómo trabajar en los distintos planos. Y bueno, vamos a utilizar técnicas de lectura energética, comandos de programación para el cuerpo físico y el cuerpo astral, activación de distintos puntos y canales energéticos. Utilizaremos el poder de la palabra, el poder del verbo. Utilizaremos también péndulos, símbolos cuánticos y geometría sagrada para poder recorrer el cuerpo, ¿verdad? Y también poder ir identificando distintas anomalías que están en nuestro campo, no tan solo en el cuerpo físico, sino que también en los distintos cuerpos, mental, emocional, espiritual, energético, ¿verdad? Y etéreo. Em, Luego la geometría sagrada la utilizaremos para poder ir sellando el campo, para poder también atraer bienestar y los símbolos cuánticos para poder utilizarlos en base a la sanación energética. ¿Ya? También, obviamente, veremos de forma completa cómo realizar la terapia en el campo etéreo y multidimensional, o sea, cómo nosotros aplicamos la sanación en estos campos. La estructura del curso principalmente veremos los fundamentos de la sanación cuántica, donde acá nos adentramos, ¿verdad?, a qué es la sanación cuántica, la conciencia como energía primordial, diferencia entre mente y conciencia, mente como herramienta, pensamiento versus conciencia, el principio de la no acción, cuando la conciencia cura sin intervención, y el poder del observador. ¿Ya? Y acá es cuando hablamos del salto cuántico. Después veremos el campo cuántico y la realidad holográfica. Después diagnóstico intuitivo, lectura cuántica. Dentro de esto, ¿verdad? Veremos los distintos modelos sanadores cuánticos como principalmente Greenberg, ¿verdad? Método KEST, veremos a Bartlett y bueno, dentro de ello las submetodologías ¿ya? Y cómo aplican la sanación cuántica y también al gran Kinslow. Y después de eso, vamos a pasar, ¿verdad?, a la activación del diagnóstico, cómo nosotros vamos a diagnosticar con distintos métodos este cuerpo etéreo, el cuerpo cuántico y el cuerpo físico de la persona. Veremos lectura de frecuencias, resonancia, vamos a aprender sobre las memorias celulares y cómo se anclan las enfermedades y los malestares dentro de nuestro cuerpo. Aprenderemos a escucharlo también. Y bueno, desde allí ya nos adentramos netamente a la terapia, a la limpieza energética profunda desde la conciencia. Veremos las técnicas de sanación cuántica nivel 1. Luego haremos las manifestaciones cuánticas, la reescritura de la realidad que sostiene este cuerpo y también veremos las meditaciones cuánticas y activación del campo de luz, cómo irradiar luz a las células, ¿verdad? La activación del Merkaba,
eh, veremos también la respiración cuántica, conexión con el yo superior y la alineación con nuestro propósito. Y bueno, después de todo de toda esta metodología, ¿verdad? Ya haremos el cierre, eh, donde podremos hacer la terapia in situ, ¿ya? Que sería lo interesante para que nosotros aprendamos a aplicar todo el conocimiento, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar ahora con la máster. Bueno, la clase es el día 30 de agosto de 10 a 18 horas. Vamos a tener una hora de almuerzo y a media mañana más o menos tenemos un pequeño break para poder prepararnos algún tecito, algún cafecito, ¿ya? Es vía Zoom y los valores los deben preguntar en Centro Wang Ming. Ok, bueno, eh, acá aquí, ¿qué es principalmente la sanación cuántica? Cuando, cuando nosotros hablamos de sanación cuántica, lo primero que tenemos que comprender es que nos adentramos a un conocimiento que va mucho más allá de la conciencia habitual que nosotros tenemos. En esta masterclass, espera, voy a apagar un segundito que voy a apagar esto acá. Ahí sí. Entonces, como les decía, en esta masterclass nos reunimos para poder comprender, para poder viven- no vivenciar, sino que más bien comprender cuál es la filosofía que hay detrás de la sanación crítica, porque a lo mejor ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Pero no sabemos muy bien de qué se trata, ¿no es cierto? Principalmente la sanación cuántica es parte de una verdad esencial. Y esta verdad es que todo lo que existe, todo es energía, es vibración y es conciencia, ¿ya? Cada pensamiento que surge, cada emoción que nosotros sentimos, cada memoria que vamos guardando, cada evento, cada situación que vamos guardando nosotros, e incluso las enfermedades que manifestamos en nuestro cuerpo, vibra en una frecuencia determinada, ¿ok? Entonces, cuando nosotros logramos observar estas frecuencias desde la conciencia, sin juicio y con una apertura, nosotros podemos transformarla en su raíz más profunda. O sea, ya no tratamos solo los síntomas, sino que la vibración original que sostiene esa enfermedad, esa vibración que sostiene al síntoma. ¿Vamos comprendiendo? Y acá, en palabras simples, digamos, la sanación cuántica viene siendo la unión de la conciencia despierta, de la vibración energética y del poder de la intención. ¿Para qué? Para poder transformar nuestra realidad desde adentro hacia afuera. Entonces, es abrirnos a la posibilidad de sanar no solo el cuerpo, sino que también el alma y la historia que nosotros cargamos. Quiero comenzar con un ejercicio de conexión. ¿Ya? Es algo simple. Sé que ahora hay hartos participantes, ¿ya? Me gustaría pudieran, que pudieran conectar con este ejercicio. ¿Por qué? Porque siento que es una forma muy fácil de comprender esta energía, de comprender que absolutamente todo lo que nos rodea, obviamente nosotros, ¿verdad? Y todo lo que nos rodea esa energía, cada cosa está compuesta de moléculas y ellas contienen un campo vibratorio. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un campo vibratorio, ¿ok? Entonces,
Eh, quiero poder conectar con este campo vibratorio, hacer esta sincronía energética en todos los que estamos participando hoy, ahora, ¿ya? Así que les voy a pedir que ustedes puedan sentarse con la espalda recta, ¿ok? Relajando los hombros, ¿ya? Y bueno, vamos a realizar un ejercicio muy breve, pero que a la vez es muy profundo, que nos va a ayudar a abrirnos al campo cuántico y poder elevar nuestra frecuencia vibratoria, ¿vale? Van a cerrar sus ojos suavemente y van a comenzar a relajar su cuerpo. Mientras van relajando su cuerpo, van soltando la tensión y comienzan a inhalar pausada y profundamente, haciendo una sincronía, ¿verdad? Entre mi respirar, una pausa y el liberar ese aire. Entonces, van a inhalar, pausa y exhalar al ritmo de cada uno de ustedes. Inhalo, pauso y exhalo. Sigan haciendo estas respiraciones con sus ojos cerrados, sin tomar en cuenta lo que pueda haber alrededor o las distracciones que puedan tener ustedes a su alrededor. Van a imaginar que desde la fuente cósmica desciende una esfera luminosa de color violeta intenso con tonos azules, una luz sutil pero que a la vez es muy poderosa y baja lentamente hacia ustedes. Van a sentir esta energía lumínica cómo desciende y se posa en su chakra corona. Visualicen cómo esta esfera de luz gira sobre su chakra corona suavemente. Mientras va girando, comienza a expandirse y se adentra hacia el centro de su cerebro. Y esa energía que se adentra hacia el centro del cerebro comienza a expandirse, limpiando esos pensamientos discordantes que puedan estar afectándonos de manera negativa para poder abrirnos con la conciencia superior. Sientan como esta energía lumínica abarca toda la zona del cerebro y se expande y se expande cada vez más, llevando una frecuencia de calma hacia nuestro cerebro y hacia nuestros pensamientos. Pueden observar esa luz azul profunda con tonos violetas dentro en su mente. Ahora vas a guiar esa esfera hacia tu chakra tercer ojo, directamente hacia tu frente. Primero colócala unos centímetros delante de tu frente, como si estuviera suspendida en el aire, justamente en esta zona, en el entrecejo, que es donde nosotros tenemos nuestro chakra tercer ojo, abriendo la conexión con la conciencia superior. Visualiza y siente como esta esfera gira justamente en tu entrecejo. Ahora nuevamente la vas a llevar hacia tu interior, hacia tu glándula pineal y siente cómo enciende un punto luminoso en el centro de tu cabeza. Este es un portal de acceso al campo cuántico. Permite que esa luz violeta se expanda desde allí hacia todo tu cuerpo. Primero la cabeza, el pecho, el abdomen, tus brazos y tus piernas, hasta todo tu ser. Permítete estar envuelto en esta luz violeta.
que vibra con la frecuencia del campo cuántico. Perciban que esta luz no solo los envuelve a ustedes, sino que los conecta a todos los aquí presentes en un mismo campo, unificado de conciencia, donde las posibilidades infinitas existen y la sanación puede manifestarse. Sientan esa frecuencia vibratoria en todo su cuerpo. Poco a poco vayan respirando cada vez más profundamente, volviendo a este estado, a este presente, con esta energía que los envuelve a cada uno de ustedes. Ya estamos listos para comenzar este viaje a la sanación cuántica, a esta clase, ¿ya? Con una energía, ¿verdad? Activada, con un circuito que se activa con la luz violeta, con un circuito que se activa desde la fuente. Y bueno, desde acá em, quiero decirles que primeramente nosotros debemos mirar de una manera profunda este conocimiento. ¿Por qué? Porque acá no es solo una teoría que nace de distintos textos, ¿verdad? Sino que más bien es una técnica la cual debemos vivenciarla. Debemos tener esa conexión con lo que hay más allá a nivel energético. Debemos abrir nuestra mente y comprender que todo tiene un campo vibratorio, como lo dije, y ustedes saben que la energía se transmuta, ¿verdad? Por ende, todo puede ser transmutado, absolutamente todo. Y desde allí nosotros abrimos un campo de posibilidades para poder adentrarnos a una mejor vida o a una sanación en caso de enfermedades, ¿ya? La sanación cuántica es un método que trabaja en los niveles más sutiles de nuestra existencia, aquellos donde todo se manifiesta primero como una energía, como una vibración y como una conciencia antes de hacerse visible en la materia. A diferencia de las terapias convencionales que suelen centrarse en el síntoma físico o en el síntoma emocional, la sanación cuántica va más allá. Accede a la raíz del desequilibrio que puede encontrarse en patrones de pensamientos repetitivos, en emociones atrapadas, en memorias celulares, en huellas transgeneracionales o incluso en energías inconscientes que siguen actuando en este presente, pero siguen actuando porque quedaron atrapadas ya en esta línea del tiempo y quedaron atrapadas en nuestras células. Por ende, se siguen proyectando, ¿verdad? En nuestros pensamientos y también en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene memoria. ¿Por qué? Porque las células guardan memorias y desde allí la proyectan hacia el alma y hacia el cuerpo, ¿ya? Todas esas vivencias que tú has tenido eh, desde tu primera creación están guardadas en las memorias celulares. ¿Ok? Y desde allí se van proyectando. Por eso este enfoque no busca forzar una sanación desde la mente o la voluntad, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es abrir un espacio consciente, un estado expandido en el cual la energía encuentra por sí misma el orden que necesita para poder restablecerse. Por eso se llama cuántica, porque trabaja en ese nivel donde coexisten infinitas posibilidades. Y es la conciencia del observador la que determina
¿cuál de esas posibilidades se manifiesta en la realidad? ¿Ok? Si no van entendiendo algo, me lo van preguntando, ¿ya? ¿Cómo se aplica a la sanación cuántica? Bueno, la, la práctica se realiza obviamente en un espacio terapéutico donde el sanador o incluso la propia persona consigo misma, ¿verdad? Como una autosanación, se conecta al campo cuántico de conciencia. Desde allí se utilizan diferentes herramientas. Primero, la intención pura, que es dirigir la conciencia hacia la liberación, hacia la transformación de un bloqueo. Luego tenemos las visualizaciones y comandos cuánticos. Y estos son decretos de reprogramación que instalan nuevas frecuencias en nuestro campo, que tienen que obviamente llegar a nuestras células, ¿verdad? La activación de puntos energéticos para poder liberar memorias atrapadas en nuestro cuerpo, palabras de poder y silencio consciente que vibran en una frecuencia adecuada para nuestro bienestar. Bueno, aquí vamos a aprender la técnica del no hacer, ¿ya? Para la sanación. Eh, que es justamente poner en sintonía al cuerpo en una frecuencia vibratoria muy elevada. Y dentro de esa estabilidad, el cuerpo empieza a regenerarse, a restaurarse por sí solo, porque es su naturaleza. ¿Ok? Obviamente veremos también herramientas complementarias como el péndulo, símbolos cuánticos y geometría sagrada, las cuales vamos a aplicar para poder ayudarnos. El péndulo nos va a ayudar a descubrir, ¿verdad?, ciertas anomalías que estén en nuestro cuerpo o enfermedades. Los símbolos cuánticos nos van a ayudar a liberar aquellas memorias que están ancladas, que nos afectan en negativo. Y la geometría sagrada nos va a ayudar a elevar nuestra vibración, ¿vale? Eh, Vamos a aprender también a hacer escaneo con nuestro propio cuerpo, escaneo con la vibración, escaneo con nuestra mente, ¿ya? Ok, que es como deberíamos nosotros hacer la sanación cuántica, pero comprendo que son metodologías que son avanzadas, que requieren harto, harto tiempo de práctica, por ende el péndulo nos va a ayudar a escanear ese cuerpo, ¿vale? Eh, y acá la sesión puede hacerse de manera presencial o puede hacerse a distancia, ya que la energía no está limitada ni por el tiempo ni por el espacio, ¿vale? Es una terapia que funciona maravillosamente a distancia. Maca pregunta, ¿qué tipo de péndulo? Mira, los péndulos que vamos a usar va a ser el de tu elección. El péndulo con el cual tú habitúes a trabajar va a ser perfecto, ¿ya? Acá no hay una doctrina de algún péndulo específico que tú tengas que utilizar. No. El péndulo con el cual tú trabajes o el que a ti te llame. Puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de piedra, puede ser en esfera, en piramidal, puede ser incluso hasta un péndulo egipcio, el péndulo cónico, el péndulo de espiral, etcétera, ¿ya? Acá lo importante va a ser mucho más allá que el péndulo, sino que es la conexión con el campo cuántico que nosotros como terapeuta vamos a desarrollar, ¿ok? El péndulo es una herramienta de apoyo, digamos, ¿ya? Para las personas que le cueste más poder hacer este escaneo de manera energética solamente, ¿vale? Bueno, dentro de ello vamos a ver los beneficios de la sanación cuántica. Dentro de estos beneficios, ¿verdad? Tenemos la liberación profunda de bloqueos energéticos y emocionales que se repiten en la vida, la reprogramación de patrones inconscientes que van generando conflictos, enfermedades, ¿verdad? O cualquier tipo de limitaciones en nuestra vida.
La armonización del campo energético y el fortalecimiento de nuestra aura. Recuerden que nuestra aura, ¿verdad?, es nuestro escudo energético y nuestra aura es una proyección netamente de lo que sucede de manera interna. ¿Ok? De hecho, las enfermedades también se plasman en el aura. Primero se plasman en el aura y después las hacemos más visibles en el campo físico. Siempre el campo energético se manifiesta antes que el campo físico. ¿Por qué? Porque el campo físico es netamente materia, ¿ya? El campo energético es más sutil, ¿ok? Bueno, conexión con el propósito del alma y alineación con la propia esencia, sanación transgeneracional y kármica, podremos liberar, ¿verdad? Memorias heredadas o pendientes también de otras vidas. Nos ayuda a mejorar física y emocionalmente ya que podemos ir reduciendo síntomas, podemos aportar una mayor vitalidad y una sensación de paz interior. También, y súper importante, la expansión de la conciencia. Vamos a aprender a despertar el intuitivo, a tener mayor claridad y capacidad de manifestar una nueva realidad. En resumen, la sanación cuántica no solo restaura el equilibrio perdido, sino que también abre la puerta a un salto evolutivo personal. Y esto permite que ustedes se reconozcan como creadores de su propia vida, ¿ok? De su realidad, ¿ya? Muchas veces las personas dicen, eh, dicen, no sé, la vida que me tocó, o fue lo que me tocó. En realidad nunca es lo que nos tocó, ya desde un principio, desde que nosotros elegimos en qué vientre nacer, en qué familia nacer, estamos eligiendo, no, no es que nos toca, ¿ok? Angélica pregunta, ¿en qué se diferencia en la biodescodificación? En mucho. Ya, a ver, estamos hablando de dos técnicas que son diferentes. Eh, la biodescodificación, ¿verdad? Nos va a servir para poder analizar las enfermedades desde la raíz emocional, ¿verdad? Y desde ahí descubrir cuándo fue el momento que se genera este bioshock, que es cuando se crea la enfermedad dentro del cuerpo físico, ¿ya? Dónde está arraigada, ¿verdad? Y posteriormente cómo liberarla, ¿ok? Eh, por otro lado, preguntan qué diferencia tiene con el Reiki, ¿ya? El Reiki es una armonización, ¿no es cierto?, del campo físico y también del campo energético, donde vamos, ¿verdad?, por cada chakra, descubriendo las distintas interferencias que puedan haber, eh, pero acá, a diferencia de las dos técnicas que me preguntaron, biodescodificación y Reiki, eh, la sanación cuántica es como ir subiendo unos escalones más, porque nos conectamos directamente con el campo cuántico, ¿ya? Que es, a ver, es el punto de inicio de, de todo el nacimiento, del todo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos conectamos con el campo cuántico, nos conectamos con el yo superior, nos conectamos con esta vibración tan alta del ser, comprendemos que hay ventanas abiertas, ¿verdad? En las cuales nosotros ni siquiera hemos mirado todavía. Podemos aprender o tener el conocimiento de muchas técnicas energéticas, pero a mi sentir, el, la sanación cuántica, ¿verdad? Es como que unifica las otras técnicas de sanación energética y las eleva, ¿ya? Porque estamos netamente conectándonos con, con la conciencia universal. Desde el momento en que yo les digo que conseguimos, ¿verdad?, de que todo parte del conocimiento de la vibración energética que tiene cada conflicto o cada hecho o cada enfermedad,
¿ok? Y desde allí adentrarnos, ¿verdad? No tan solo a descubrirla, sino que más bien a comprender su vibración. O sea, nos vamos como hasta el punto de inicio, ¿ya? Porque todo nace con una vibración, a partir de una vibración energética, ¿no es cierto? Entonces, esas son las diferencias, ¿ya? El Reiki quizás nos puede limitar un poco más, pero acá abrimos, nos expandimos hacia la conciencia universal de una forma más, más primordial, digamos. ¿Se comprende? Y bueno, con la biodescodificación también pasa lo mismo. ¿Ya? Acá nos abrimos no tan solo a la propia enfermedad, sino que acá son a distintos males, no sé, magias negras, distintos malestares que pueda tener el cuerpo, ¿ya? O que estén arraigados en el cuerpo, y no tan solo enfermedades físicas, sino que emocionales o también limitantes de vida, ¿ya? Que por ejemplo no están dentro de los conocimientos de la biodescodificación, quizás, porque la biodescodificación no trabajamos, por ejemplo, entidades o magias negras, parásitos energéticos, ¿ok? Y con Reiki, claro, podemos irlos liberando, ¿verdad? Pero tampoco es tan específico como para tratar estas anomalías que son de energías oscuras que pueden estar arraigadas al cuerpo. ¿Ya? Entonces no nos limitamos tan solo, como lo dije en un principio, al malestar físico, sino que abrimos puerta, ¿verdad?, para poder traer el bienestar hacia otras circunstancias de vida o hacia otros limitantes de la vida. Mm. María Eliana, no entiendo tu pregunta. Este es el nivel, Angélica pregunta, este es el, no, nosotros vamos a partir con este nivel que no es que esté dividido en niveles, sino que vamos a aprender, ¿verdad? Desde la base, eh, la técnica completa. Ahora, hay otros rangos que son más elevados, pero con técnicas más elevadas, después de una cierta práctica, ¿verdad? Que es importante, ¿ok? Mm. Entonces, sigo. Eh, acá. Eh, 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 eh. Los fundamentos inspiradores de la sanación cuántica. Bueno, ¿están entendiendo el concepto de la sanación cuántica de lo que significa? Parece que no le está quedando muy claro. Voy a ver las preguntas. ¿Tiene algo que ver con la técnica del péndulo hebreo? Pucha, a ver, no tiene que ver con la técnica del péndulo hebreo. Mariana Eliana pregunta, ¿por qué no puedo visualizar los colores en el ejercicio de respiración? Ya, porque principalmente hay un bloqueo en tu chakra tercer ojo, ¿ya? Mucha gente les pasa que no puede, les cuesta mucho visualizar, porque son muy mentales y su mente muchas veces no permite eh, por ejemplo, trabajar con colores o hacer proyección de visualización, eh, seguir una meditación, poner la mente en blanco, ¿ya? Pero esto es práctica, es aprender a callar la mente, ¿verdad? Para poder dar espacio al subconsciente y a otros planos de conciencia. Hoy nosotros ocupamos tan poco de nuestra capacidad cerebral, ¿verdad? Que, pucha, que cuando callamos de verdad, que cuando callamos nuestra mente, podemos tener una mayor conexión con el todo,
con las vibraciones exteriores, con la naturaleza, con el universo, con nuestro propio cuerpo, con nuestras células, con nuestra propia energía y con el entorno. Eh, entonces, la invitación es aprender esta técnica para justamente poder, ¿verdad?, callar un poco la mente y dar paso a la apertura de esta conciencia que está aquí, en cada uno de nosotros, ¿ya? Pero que muchas veces nosotros mismos limitamos esos accesos. Entonces, fundamentos de la sanación cuántica. Acá nosotros vemos que todo es energía, todo es vibración y también conciencia, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesitamos comprender es que todo el universo es energía en vibración constante, constante, ¿ok? Nada está realmente sólido. Lo que nosotros llamamos materia es simplemente energía condensada en diferentes niveles de densidad, ¿ya? Nuestro cuerpo físico vibra en una frecuencia. Nuestros pensamientos vibran en otra frecuencia, las emociones en otras que son aún más sutiles. Entonces, cada una de estas vibraciones genera un campo energético que sostiene o interrumpe la armonía natural de nuestro ser. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el agua, ya este es un ejemplo bien fácil y también bien conocido por el doctor Masaru Emoto. Si nosotros pensamos en el agua, cuando el agua vibra más lenta y de forma densa, ¿verdad? Se convierte en hielo, ¿no es cierto? Cuando vibra en un punto intermedio, ella fluye como el río, ¿verdad? Pero cuando vibra más rápido, se transforma en vapor y se expande en el aire, ¿ok? Es la misma esencia, o sea, es agua, ¿ya? Pero su estado cambia según la frecuencia de vibración. Y asimismo ocurre con nosotros. Un pensamiento de miedo o de resentimiento es como el agua congelada. Contrae, bloquea, ¿ok? Y genera una rigidez dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Eh, una emoción de amor o de gratitud es como el agua que fluye, nos permite soltar, ¿verdad? Nos permite expandirnos y también nos permite sanar. Em, aplicando esto a la sanación cuántica, acá en esta terapia, lo que nosotros hacemos es reconocer estas frecuencias y poder reorganizarlas. Cuando una persona, por ejemplo, llega con un dolor físico, con una emoción atrapada o con una sensación de estancamiento, no trabajamos únicamente con el síntoma visible, sino que buscamos la frecuencia original que lo está sosteniendo. Por ejemplo, ya un dolor recurrente en el estómago puede no deberse solo a un alimento, ¿verdad? Sino que a la vibración de emociones, de preocupación o de miedos no resueltos. Una enfermedad crónica puede estar anclada a memorias celulares heredadas que vibran como una huella invisible en el campo energético. En la sanación cuántica, en lugar de luchar, ¿verdad?, con el síntoma, nosotros vamos a abrir un espacio de conciencia en el que la energía que está bloqueada puede cambiar de vibración, ¿ok? Y si cambia de vibración, si está bloqueada o congelada, cambia de vibración, nosotros permitimos que fluya, que se libere, ¿ok? Usamos intención y visualización para elevar la frecuencia, aplicamos palabras de poder o decretos que modifican el patrón vibracional. Recuerden que la palabra tiene un gran poder, tiene una vibración, tiene una masa, tiene una dirección. ¿Ok? Ocupa un espacio. Además se dirige, se proyecta y tiene un impacto, por ende, ¿verdad?
Vamos a activar puntos cuánticos en el cuerpo, los cuales liberan la energía atrapada. Entonces, así lo que era hielo en nuestra vida, lo que estaba denso, ¿verdad? Lo que estaba ahí rígido, todo lo que estaba bloqueado, puede comenzar a derretirse y a fluir como un río. Y lo que fluye puede expandirse como vapor, conectándonos con nuestro estado natural y con nuestra armonía. Y volvemos a decirlo, recordemos que todo es vibración, solamente tenemos que cambiar ese estado vibracional, ¿vale? Cuando nosotros comprendemos que en realidad todo, todo, absolutamente todo en nosotros es energía y es vibración, entendemos que sanar no es reparar algo roto, ¿ya? Sino que más bien es recordar cómo volver a esa frecuencia correcta. En cada sesión de sanación cuántica, lo que nosotros hacemos es abrir la puerta para que esa energía retorne en su orden natural. Y desde allí se produce la transformación en el cuerpo, en la mente y también en el alma. Diferencia entre mente y conciencia. Voy a revisar acá. Las palabras construyen realidades. Sí, Cecilia, justamente. Las palabras construyen realidades. Las palabras construyen o destruyen, ¿ya? Tienen esas dos capacidades, obviamente. Las palabras pueden destruir a una persona, ¿ok? Las palabras pueden moldear, ¿verdad? A una persona, su personalidad, y por ende pueden moldear la vida de alguien, ¿ya? La nuestra, obviamente, como nosotros nos hablamos o también como nosotros, lo que nosotros escuchamos. Es súper importante la palabra, lo que nosotros verbalizamos y lo que también escuchamos en el entorno. Yo siempre he dicho, la palabra te puede llevar, o la palabra y tus pensamientos, ¿verdad? Te pueden llevar al éxito mayor o a enterrarte bajo tierra, ¿ok? Angélica, sí, te puede hacer autoterapia. Lógicamente, de verdad, siempre la invitación es practicar las terapias con uno mismo, ¿verdad? María Elena dice, al referirme a la vibración quise decir si es alta o baja, por su parte, las frecuencias. ¿Cómo se expresa en el sentido de cuáles son las correctas? Ya, a ver, eh, más bien no es que hayan frecuencias correctas o incorrectas, ¿ya? Sino que hay frecuencias altas y bajas, ¿vale? No podemos decir nosotros, ah, no, esa frecuencia tuya es incorrecta. No, sino que podemos decir tu frecuencia está baja o está elevada, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay estándares de frecuencias que ya son medidos, que están estudiados, que tienen una medición, digamos, ¿ya? Tiene una medida. Una frecuencia, frecuencias tienen medidas, ¿verdad? Las frecuencias se miden. Eh, y cuando hablamos de frecuencias vibratorias, sabemos, y ya están estudiadas, que distintas emociones generan distintas frecuencias vibratorias, las cuales han sido medidas, ¿ya? Hay un estándar de frecuencias vibratorias, ¿ok? Dentro de ello es fácil distinguir cuando una vibra en alto y una vibra en bajo, ¿verdad? Generalmente todas las emociones que son dañinas van a vibrar en una baja frecuencia versus las emociones que son positivas, que están ligadas al amor, que están ligadas a la felicidad, van a vibrar en una frecuencia alta. La frecuencia alta fluye, ¿verdad?, armoniosamente, mientras que la frecuencia baja es discordante, ¿ya? Es caótica, ¿ok? Y también es más pesada, es más densa. Por ende, provoca malestar y daño. Mm. Hola,
Una- Fanny, por acá te quiero hacer una consulta, Jenny. dígame. En cuanto a la frecuencia, podríamos decir un ejemplo. Si una persona está con una crisis de angustia o una crisis de ansiedad, ¿en qué frecuencia uno lo puede colocar versus a una persona que está en un éxtasis muy adrenalínico o muy ansioso? Ya, a ver, la pregunta es cómo poder equilibrarlo. No, la pregunta es, ¿en qué frecuencia uno puede catalogar un ejemplo, una persona que está con un cuadro de ansiedad o que está con, con un síntoma emocional de angustia? ¿En qué frecuencia lo puedes colocar, alta o baja? Ya, a ver, la frecuencia de una persona que está con crisis de ansiedad, ya, va a estar en una frecuencia que está exacerbada, ¿ok? No significa que sea una frecuencia alta en armonía. Vamos a explicar eso. Versus a una persona que está, digamos, con angustia, que obviamente va a estar en una frecuencia baja. Eh, pero acá lo que nosotros debemos apuntar es que si esa frecuencia alta, ¿verdad? De una persona que está exacerbada, va a ser una frecuencia, ¿cómo te lo imaginas tú? ¿Va a ser una frecuencia con ondas armoniosas o va a ser una frecuencia con ondas distorsionadas? ¿Cómo te imaginas? Es lo mismo que si yo, por ejemplo, si yo le subo el volumen a todo dar a una canción, esa frecuencia ya no porque sea alta va a ser favorable, ¿se entiende? Va a Ah, irrumpir, ya, sí. Ahora voy ¿verdad? entendiendo. Sí. Y va a ser alta, pero va a ser alta distorsionada, porque va a estar exacerbada, ¿ya? Aunque sea alta, va a estar distorsionada. O sea, que si nosotros la pudiéramos ver, va a tener unas ondas grandes, ¿verdad? Pero con puras puntas. Y esas puntas van a hacer daño, aunque sea alta, ¿ok? Porque estás exacerbada. ¿Ya? Versus la otra, si ahora, si yo emano una frecuencia alta porque estoy en felicidad y estoy en armonía, tengo una vibración alta que se expande, ¿verdad? Una frecuencia alta en mi cuerpo, pero en armonía. Si nosotros la vemos, sus ondas van a estar armoniosas, ¿verdad? No van a tener estas puntas, que las puntas que dañan. ¿Ok? ¿Se dan cuenta la diferencia entre una y otra? Y una va a ser de un color rojo y la otra va a ser de un color, no sé, celeste, por decir algo. ¿Ya? Entonces, y bueno, la persona que tiene angustia obviamente va a tener una frecuencia baja y va a afectar distintas partes de su cuerpo, ¿ya? Y estas frecuencias afectan órganos, afectan nuestro torrente sanguíneo, afectan nuestro sistema óseo, ¿ok? Porque recordemos que nuestras células son frecuencia pura, son vibración, ¿verdad? Entiendo por qué ayuda, entiendo el porqué de ayuda con péndulo, porque eso nos ayudaría a reprogramar. Dentro de la terapia, ¿te refieres, Joana? ¿Por qué vamos a ocupar el péndulo? Vamos a ocuparlo principalmente para rastrear las anomalías que puedan haber en nuestro campo vibratorio, ¿ya? En nuestro cuerpo. Y también nos vamos a ayudar para poder recalibrar con el péndulo. Para las personas, para que se les haga más fácil, porque se comprende que después con la práctica, usted lo ideal es trabajar netamente con energía a través de las manos, ¿verdad? A través de la vibración vamos a comprender cómo nosotros vamos a emanar vibración y cómo vamos a poder proyectarla a nivel mental, que es la idea, ¿ya? Pero se entiende que es súper complejo, no es algo tan fácil. Para algunas personas se les va a dar de forma más fluida, a otras les va a costar más, pero como
Aquí tenemos que ver algo que les sirva a todos, ¿verdad? No una técnica que sea muy compleja para algunos y muy fácil para otros, sino que más bien que les sirva a todos. Entonces, por eso vamos a ocupar el péndulo, porque el péndulo es una herramienta muy versátil que nos va a ayudar a identificar las anomalías en el cuerpo y también a poder proyectar e irradiar, ¿verdad? Un campo vibratorio más elevado de frecuencia sanadora, ¿ya? Entonces, vamos acá. Coherencia entre mente y conciencia. Dentro de acá, dentro de esta coherencia, nosotros muchas veces confundimos, ¿verdad? La mente con la conciencia, pero son dos realidades súper distintas. Nuestra mente es como un computador interno. Guarda información, analiza, calcula, compara y también proyecta, ¿verdad? Es útil para poder organizar nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, pero siempre se mueve en los opuestos, en bueno o malo, en correcto o incorrecto, en posible o imposible. La función de nuestra mente es netamente práctica, ¿ya? Pero a la vez también es limitada porque suele basarse en la memoria del pasado y en el miedo al futuro, ¿ok? Así se mueve nuestra mente. ¿Por qué? Porque ella es práctica y necesita resolver, ¿ya? En cambio, la conciencia es mucho más amplia. No es el pensamiento, ¿ok? Sino que es el espacio que observa a la mente, ¿ya? Es como el cielo infinito donde habitan las nubes. Los pensamientos vendrían siendo esas nubes, ¿ya? Pasan y cambian de forma. En cambio, la conciencia no juzga ni divide. Simplemente ella presencia todo lo que ocurre y desde esa neutralidad abre la posibilidad de la transformación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos atrapados en una preocupación, la mente repite como un bucle esa situación, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta dormir porque la mente está ahí repitiendo, repitiendo la situación, cómo vamos a solucionar, qué vamos a hacer, todo, 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 todo. Y al otro día me despierto y nuevamente, y con la angustia, y con la ansiedad, y estoy nerviosa y empiezo a comer y todo, porque la mente sigue en el problema, en el problema, en el problema, en el problema, ¿verdad? Y eso nos pasa, yo creo que a todos nos ha pasado más de una vez o quizás muchas veces. Entonces, la mente repite como un bucle, ¿verdad? Y si no resulta, y si me equivoco, y si no me alcanza, y si no puedo lograrlo, y qué va a pasar si no voy a tener ese dinero para pagar las cosas, o qué va a pasar con esto otro. Pero si nosotros damos un paso hacia la conciencia y aparece un silencio profundo que observa esos pensamientos sin identificarse con ellos, y desde ese lugar nosotros, ¿verdad? No reaccionamos automáticamente, podemos elegir cómo responder. Esta es la clave de la sanación cuántica. Salir de la mente condicionada y poder entrar en ese espacio de la conciencia, porque en ese espacio de la conciencia es donde habitan todas las posibilidades. Porque mientras la mente interpreta la realidad, la conciencia la crea. Es la conciencia quien crea la realidad, no la mente. ¿Ok? Entonces, desde allí, en esa mirada amplia, es donde comienza la verdadera sanación, a través de la conciencia, o más bien dicho, en la conciencia. ¿Ya? Mm. ¿Se comprende?
El poder del observador. Cómo la intención modifica la realidad. Acá en la física cuántica hay un principio muy fascinante que dice que la simple observación cambia el resultado. En los experimentos de partículas, los científicos descubrieron que la materia se comporta de manera distinta cuando alguien la observa, ¿ok? Y esto nos muestra a ver, ¿cómo decirlo? O sea, esto no nos viene a mostrar en realidad que no somos espectadores pasivos, ¿ok? O sea, que nuestra conciencia influye en lo que ocurre en la realidad. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida diaria? Cuando una persona está convencida de que siempre le irá mal, su mente y su energía se alinean con esa creencia, ¿verdad? Y termina trayendo experiencias que confirman su expectativa. En cambio, cuando nosotros ponemos una intención clara en algo positivo, como por ejemplo sanar o transformar una situación o abrirnos a la prosperidad, esa intención actúa como una orden vibracional que organiza la energía hacia ese resultado. ¿Se comprende? Por eso nosotros decimos que la intención no es un simple deseo pasajero, sino que el deseo pide, pero la intención decide, ¿vale? Es un acto creador que da forma a la realidad. Muchas veces habrán ustedes vivenciado que es mejor no contar sus proyectos, ¿ya? O no contar, por ejemplo, ya, si tiene un plan, ¿verdad? Y quiere que resulte, no lo cuente. ¿Cuántas veces no se ha dicho esto? Y es verdad. Si usted lo va contando por aquí, por allá, puede que no le resulte. ¿Por qué? Porque ya hay muchas mentes pensando en aquello y enviando una energía hacia lo que usted está proyectando o desea proyectar, ¿vale? Y esto está relatado en distintos libros de crecimiento espiritual, sobre todo en libros de manifestación, ¿ya? O libros que estén relacionados con con el bienestar económico, que uno nunca, nunca debe contar sus proyectos, ¿ok? Nunca, ¿ya? Solamente, ¿verdad? Si yo necesito, no sé, a lo mejor un socio, una socia o alguien que me ayude o necesito involucrar a alguien en ese proyecto, contarlo. Si no, nada, ¿ok? En sanación cuántica, este principio es la base de todo. Cuando el terapeuta o la persona se coloca en el rol del observador consciente, la energía bloqueada comienza a reordenarse, no desde el esfuerzo, sino que desde la claridad de la intención del terapeuta. En otras palabras, lo que observas con conciencia e intención cambia, ¿vale? Y allí comienza la verdadera transformación. ¿Comprendieron? Quizás no sé, yo siento que no es un tema difícil de comprender, pero sí, si hay algo que no se entiende, ya eh, vamos a irlo aclarando ahora porque nos queda un poquito tiempo. No es, a ver, si Carolina pregunta, ¿este curso será lo básico, después hará otro más avanzado? Es porque, a ver, este curso tiene todo lo que tú necesitas para poder aplicar la terapia, ¿vale? Vamos a ver si después hacemos uno más avanzado, va a depender del foro de personas, ¿verdad? Del interés que tengan en este curso y claro, se puede hacer obviamente de nivel más avanzado y ya, pero para eso hay que tener una práctica, ¿ok?
hay que tener una práctica. Hay que tener práctica, ¿ya? Cuando nosotros podemos, y esto es tan mágico, pero a la vez es algo tan, ¿cómo decirlo? Eh, Tan del ser humano, ¿ya? El poder acceder a esas memorias de crecimiento, porque el poder aplicar o el poder estudiar la sanación cuántica no tan solo nos sirve, ¿verdad?, para poder ejercerla o para poder utilizarla como una técnica terapéutica, sino que para un crecimiento personal súper importante, hacia nuestra propia capacidad como seres humanos, a la propia capacidad que tenemos a nivel energético, a nivel de conciencia, a nivel de mente, a nivel de cuerpo, ¿ya? Vamos a aprender cómo nuestro cuerpo es una proyección del universo, cómo somos parte del todo, eh, cómo funciona la energía de nuestras células. Wow, es que de verdad son conocimientos que siento que son súper necesarios para todo terapeuta, para todo terapeuta. Y esto les va a servir para poder incrementar cualquiera de las terapias que ustedes hacen o las que ya están capacitados y las ejercen hoy en día. Esto les va a servir para poder expandir, ¿verdad? Eh, Ese poder interno, el poder interno de cada uno y que todos tenemos, todos. Unos más despiertos que otros, pero todos tenemos, ¿ok? Em, a ver, es porque las partículas de energía se disgregan que los planes no resultan. Claro, justamente, es como que se separan, ¿ya? ¡Fum! Y se arruinan, se dispersan. Por eso nunca hay que contar las cosas, porque allí nosotros tenemos concentrado, ¿verdad? Esas partículas energéticas en ese proyecto, estamos creando esa realidad que se está manifestando. Pero si yo la entrego a otra mente, a otra mente, a otra mente, a otra mente, esas otras mentes crean otras realidades en base a lo que yo quiero y quiero proyectar para mí, ¿ya? Crean sus propias realidades. Por eso, y en la Cábala, no sé si a ustedes alguna vez han estudiado la Cábala o saben sobre la Cábala, eh, para poder progresar es importante el silencio y la concentración en ese proyecto o en esa idea, ¿ya? O en esos anhelos. La certificación, ¿qué tipo de validez tiene? ¿Supuesta para abrir un local terapéutico? Sí, perfectamente. Ya en Centro Guanming todas las certificaciones están respaldadas. Eh, Como para pensar más cuánticamente sin limitaciones, justamente. Los límites están en nuestra mente, ¿ya? Nuestra conciencia no está en los límites, pues si nuestra conciencia es una proyección del universo que no tiene límites, ¿ya? Donde todas las realidades coexisten, ¿ok? Yo puedo elegir una. ¿Cuál realidad yo creo? ¿Cuál realidad yo quiero? ¿O qué es lo que yo deseo manifestar? Existen todas las posibilidades, pero tú eliges la posibilidad, ¿ya? Pero existen todas, siempre, y coexisten juntas, en distintos planos. A veces es un poco complejo de comprender, pero bueno, hay que ir adentrándonos, ¿verdad?, en este conocimiento que es tan importante y expandir nuestra conciencia, ¿ya? Así que bueno, para esta sanación se utilizan cristales de cuarzo, sí, vamos a utilizar cristales de cuarzo y otras gemas también, ¿ya? ¿Cómo se hace esta sanación? No les puedo enseñar ahora cómo se hace porque, eh, a ver, ¿cómo decir primordialmente? O sea, ¿cómo los pasos que vamos a hacer, a eso te refieres? Los pasos que nosotros vamos a seguir para hacer la terapia en sí. Eh, a ver. Primero, nosotros vamos a aprender, ¿verdad?, a poder testear
lo que tiene ese cuerpo en base a lo que también nos diga nuestro paciente, ¿no es cierto? Luego de eso, nosotros con las técnicas que iremos aprendiendo, ¿verdad? Iremos, obviamente, iremos limpiando esa vibración, ¿verdad? Para luego proyectar un bienestar mayor. Entonces, la sanación cuántica es importante que ustedes sepan que no sigue un protocolo rígido porque es parte de la conciencia y de la intención del terapeuta también, que eso lo vamos a aprender en el curso, pero sí podemos describir un flujo general en una sesión. Por ejemplo, primero, obviamente, ustedes como terapeutas deben preparar el espacio, ¿verdad? Y la sintonización, eso es parte primordial, su propia presencia, ¿ya? El terapeuta crea un ambiente tranquilo, libre de interrupciones, que sostenga el campo energético. Se hace una breve meditación o respiración consciente para sintonizarse con ese campo cuántico. Aquí lo importante es entrar en estado de presencia, ¿ya? No en modo mental, sino que en estado de presencia. Y ese estado de presencia lo debes manifestar tú como terapeuta, ¿ok? Después tenemos la intención y a la apertura, ¿ya? Acá se define la intención de la sesión. Puede ser aliviar un síntoma físico, liberar una emoción, sanar un patrón, o ser una armonización energética, o liberar energías densas, ¿ya? O simplemente abrirse a lo que la conciencia quiere mostrar, ¿ya? La intención funciona como una llave de acceso a ese campo cuántico, orientando la energía hacia el propósito. Recordemos que aquí hablamos netamente de frecuencias vibratorias, por ende nosotros debemos orientar la energía, debemos tener un propósito para orientar esa energía hacia el campo cuántico. Después vamos a hacer un diagnóstico intuitivo o una lectura cuántica, ¿verdad? Donde el terapeuta escucha al cuerpo y al campo energético del consultante. Vamos a ver distintas técnicas para hacer esta escucha, que es a través de la intuición, ¿verdad? O a través del péndulo o de la observación de resonancias en el cuerpo o o testear de manera kinestésica, ¿ya? Todas esas técnicas las vamos a revisar, las vamos a aprender en el curso. Entonces aquí cuando tú vas a reconocer bloqueos, densidades, emociones atrapadas o memorias que están influyendo a esa persona. El diagnóstico no es racional, sino que es perceptivo. Se trata de sentir la frecuencia y no de analizarla, ¿ok? Luego nosotros ingresamos al estado cuántico o al punto cero, que se llama. Y acá se guía al consultante a un estado de relajación profunda donde la mente se aquieta y la conciencia se expande. El terapeuta también debe estar en ese estado de neutralidad, que es conocido como punto cero. Y en este espacio la energía comienza a reordenarse por sí misma a través de frecuencias vibratorias, ¿verdad? A través de las gemas que vamos a ver, nosotros vamos a reordenar esa energía. Luego hacemos nuestra intervención. Según el estilo del terapeuta, se pueden aplicar distintas herramientas, comandos, ¿verdad? Cuánticos, que los vamos a aprender, decretos de programación, palabras de poder, ¿verdad? Visualizaciones, el ingreso de luz, vamos a trabajar con geometría sagrada, ¿verdad? Con colometría, símbolos y colores que vamos a aplicar en zonas específicas del cuerpo. La activación de los puntos energéticos en el cuerpo. eh, ¿Qué más? El uso del péndulo de mano como canal de energía para posteriormente proyectar esta nueva vibración, ¿verdad? Y la no acción consciente, que simplemente es permanecer en presencia pura para que la conciencia haga el trabajo. Luego de eso, nosotros tenemos una liberación y reprogramación. La energía bloqueada se libera y puede sentirse como calor, como frío, como una vibración, alivio emocional o incluso recuerdos que emergen. Se instala una nueva frecuencia alineada con la intención. Ejemplo, puede ser paz, ¿verdad? En lugar de miedo. O puede ser seguridad en lugar de miedo. Vitalidad en lugar de cansancio. ¿Ok? Y luego ya procedemos al cierre, ¿verdad? De la terapia, donde se va a guiar al consultante a regresar suavemente, respirando y también energizándose.
el consultante va a compartir, ¿verdad?, su experiencia y bueno, y el cierre siempre va a incluir, ¿verdad?, gratitud, conciencia y agradecimiento con los maestros guías que tú trabajes y sellar el campo de manera profunda, ¿verdad?, del consultante, ¿ok? Y eso sería la terapia en los pasos eh, terapéuticos, ¿verdad? Que todo lo vamos a aprender obviamente en el curso, cómo vamos a hacer la terapia completa, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado la masterclass. Hola, la clase para entender lo más básico. A ver, hola, ¿quedará grabada la clase? Sí, va a quedar grabada la clase. Eh, A ver, si uno tiene problemas en lo físico, ¿cuántas sesiones son? Eh, Todo eso, es que, a ver, si tú ya eres terapeuta, vas a saber, ¿verdad? Que nunca podemos decir cuántas sesiones vamos a trabajar con alguien, porque eso va a depender netamente de cómo esté el paciente. Ya el paciente a lo mejor va a necesitar una sesión, a lo mejor tres, a lo mejor cinco, y eso va a depender netamente de cómo esté de arraigada, digamos, a lo mejor una enfermedad física, la intensidad de esta enfermedad, el tiempo de proyección, o sea, el tiempo de inicio de esa enfermedad, a lo mejor lleva así, no sé, 15 años. Ya, entonces no pretendamos tampoco poder ayudar a una persona con una sesión o dos si viene arrastrando una enfermedad o un malestar o una situación de vida durante 15 años o durante toda la vida, ¿ya? Debemos tener esta conciencia, ¿no es cierto?, de no nunca encasillarnos en no, va a ser una terapia, va a ser dos o tres. Siempre la mirada queda abierta, ¿verdad? Y poder también transmitirle eso a nuestros pacientes. Ahora obviamente no podemos extendernos, no sé, a 8 terapias, ya porque también tenemos que ver los, no sé, el bolsillo de la persona, ¿no es cierto? Pero eso también nos va a dar, vamos a hablarlo bien en el curso, cómo va a ser nuestro enfoque terapéutico, para que ustedes vayan enriqueciéndose también en ese sentido, ¿ya? Y poder mostrar seguridad ante la terapia que ustedes están haciendo. Y mientras más seguridad ustedes proyecten, ¿verdad? Más seguridad tengan en sus capacidades terapéuticas, menos terapias van a necesitar para poder armonizar el estado de una persona. ¿Ok? Así que bueno, yo me despido. Quiero darle las gracias por esta participación. La clase va a quedar grabada, ¿ok? Y bueno, cualquier consulta que tengan la pueden ir haciendo a través del chat, ¿vale? Un beso grande a todos y a todas, que tengan un excelente fin de semana. Un beso, Muchas nos vemos. gracias, Chao, chao. gracias igualmente. Gracias, chao. Chao, chao. ¿Cuánto dura el curso? 8 horas. Es Ah, ya, ok. intensivo. 8 horas bien intensas van a ser. Ya, Ya, gracias. Cuídate. un besito, chao. Chao, chao.